Viendo Mateo capítulo 5, vamos a leer de nuevo, ¿cierto? Del verso 1 al 12. Viendo, la multitud subió al monte y sentándose vinieron a ver sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Tenemos la clave aquí, ¿cierto? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? Tiene que hacer lo que nos dice acá nuestro Señor Jesús. Hay algunas cosas en la Biblia, hermano, que de cierta manera podemos nosotros enfrentarlas o podemos hacerlo. Algunas verdades en la Escritura que podemos entenderlas y transmitirlas, ¿cierto? Hay muchas cosas en la Biblia, enseñanzas que nos permiten aprender a nosotros y transmitir una enseñanza a las personas. También hay cosas en la Escritura que parecen como si fueran pozos profundos, como si fuera algo imposible de comprender o entender. ¿No se ha topado alguna vez con alguna palabra o alguna escritura que no entiende? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahí? Dar vuelta a la página. En serio, hermano, da usted da vuelta a la página y continúa. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo le va a dar revelación para entender la escritura. Esto no es a la fuerza, aunque sí debemos estudiarla, ¿cierto? Si yo no entiendo, por ejemplo, ese pasaje, puedo, como decimos ahora, googlear, busco en Google, enseñanza, lo que sea, y puedo comprenderla. Pero a veces, aunque la estudiemos, aunque queramos, ¿cierto?, entender esa palabra, a veces no la vamos a comprender. Y a mí me ha pasado muchas veces, hermano. Y he tratado de estudiar o entender alguna palabra o alguna enseñanza de la Escritura y por más que me esfuerce, no puedo. Pero de repente llega la luz, hermano, a mi vida. De repente llega esa iluminación de parte del Señor que ese es el momento donde tú tienes que aprender esto. Este es el momento, no es cuando nosotros queremos. Y así nos topamos con esta maravillosa enseñanza donde dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón, hermano. ¿Qué es un puro de corazón? ¿Los consideramos nosotros puros de corazón? Tenemos esa pureza que nos pide el Señor acá, que nuestro Señor Jesús, ¿cierto?, hablando en un estándar espiritual, nos está diciendo: ¿quieres ser feliz? Sé entonces puro de corazón. Y la consecuencia de ser puro de corazón va a ser que veremos a Dios. Veremos a Dios cara a cara. Entonces esta es una de las grandes afirmaciones que están en la Escritura. El tema entonces de la pureza del corazón puede ser rastreado desde el principio de la Biblia hasta el final de ella. Este tema, ¿cierto?, pureza de corazón, es necesaria para poder ver a Dios. Y es algo infinito. Esa pureza la necesitamos nosotros para poder encontrarnos con el Señor, con nuestro Dios. No hay manera alguna en la que vamos a poder descubrir todo lo que está aquí. A veces nos esforzamos, como bien lo dije, en querer comprender la Escritura de muchas formas. Y así como esta Escritura, también podríamos nosotros tratar de comprender, tratar de entender todo esto. Con la ayuda del Señor lo podemos hacer, pero como le digo siempre, es a su tiempo. Como hemos venido viendo, a través de las bienaventuranzas siempre estamos formulando preguntas y con esas preguntas damos respuestas y vamos comprendiendo a qué se refiere el Señor con estas bienaventuranzas. En primer lugar, acá veremos cuál es el contexto para estas palabras. El contexto. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús las dijo, las expresó? Porque hay un contexto, ¿cierto? Cuando uno
lee la Escritura, siempre hay un contexto en todo esto. Esto en primer lugar, ¿cierto? Como su contexto histórico. Y después tenemos en la cronología. ¿Por qué aparece en este lugar? Cronológicamente. ¿Por qué aparece esta bienaventuranza ahí? ¿Por qué no apareció al principio o a la mitad? ¿Cierto? ¿Por qué en ese lugar? Entonces, ¿cuál es el contexto y el trasfondo de estas palabras? Históricamente, recordemos que en los tiempos de Jesús, cuando Él llegó a la tierra del mundo, cuando Él comenzó a predicar el Evangelio, cuando Él comenzó el ministerio en Galilea, en Jerusalén, Israel estaba en una condición desesperada. Recuerdan que lo vimos económicamente, políticamente y sobre cualquier otra cosa en la forma espiritual. Estaban complicadísimos ellos, hermano, porque los fariseos, que eran los que gobernaban religiosamente en ese tiempo, eh, no enseñaban la escritura como tal. Recuerden que la Biblia dice también que ellos ponían cargas sobre las personas que ni siquiera ellos podían llevar. Eran personas religiosas. Entonces por eso estaban en un quebranto espiritual en ese tiempo estas personas. Esperaban un Mesías que viniera a establecer algún tipo de derrocamiento político, que también lo vimos, derrocar la operación romana y establecer el reino. Ese es el reino que ellos querían, ese es el reino que ellos esperaban, un reino terrenal. Y nada más alejado, ¿cierto?, de las palabras de nuestro Señor Jesús, o lo que Él quería enseñar. Entonces nos vamos a enfocar en la parte espiritual, que es lo que importa, ¿cierto? Lo espiritual. Tanto en ese tiempo como en el día de hoy, en nuestras vidas, en nosotros. Entonces la parte espiritual, ¿por qué? Porque nuestro Señor está tratando de manera predominante en el Sermón del Monte. Él está hablando de cosas espirituales acá. No son cosas políticas ni económicas, sino espirituales. Como lo dice en el verso 8, ¿cierto? Puros de corazón. Entonces esta bienaventuranza tiene en su corazón una realidad espiritual. Eso, una condición espiritual de Israel que en ese momento, ¿cierto?, cuando Cristo comenzó el ministerio, estaban cargados por una identidad opresiva, autoritativa también por parte de los fariseos. Ellos querían hacer bien las cosas. Tenían una fe, ¿cierto?, sincera, pero los líderes esa fe sincera la llevaban a enfocarse en una religión. Es lo que pasa, ¿cierto?, con muchas religiones, que hay muchas personas que tienen una fe verdadera, hermano. Creen en Dios. La religión católica, hay muchos católicos que son fervientes, ¿cierto? Tienen fe, creen en Dios. Pero la religión los desvía, los lleva por otro camino. Por la religiosidad. Por eso. Y así eran los fariseos, hermano. Eran personas que integraban un sistema legalista. Y normalmente tienden a dominar la escena en donde quiera que existen. Tienden a establecer ciertos parámetros absolutos en torno a lo que espiritualmente es aceptable. Debido a su identidad definitiva, tienden a ser el factor opresivo y reinante. Y eso eran ellos, ¿cierto?, los fariseos. Entonces en este tiempo los fariseos eran la fuerza dominante de la vida de la gente. Eran los pastores. Recuerden que cuando cruzaron palabras con Jesús, ellos dijeron, Cristo les dijo, la gente está como ovejas sin pastor. Ellos dijeron, oye, nosotros somos los pastores de Israel, los fariseos, porque eso era lo que ellos eran los guías, pero guías, ¿cierto?, ciegos, como decía también nuestro Señor, ciego guiando a ciego. Y era la fuente dominante, la fuerza dominante de la vida de la gente. Ellos habían malinterpretado la ley de Moisés debido a una incapacidad de guardarla. ¿Escuchó eso? Debido a la incapacidad de guardar la ley. Recuerden que ellos tenían que guardar la ley. Y así habían inventado nuevas leyes que pudieran cumplirla. Por eso muchas veces la gente, hermano, va a pagar manda, porque son cosas que ellos pueden hacer y se sienten satisfechos. Se sienten satisfechos porque son cosas como sacrificios que ellos pueden hacer para darle a Dios. Y Dios no está pidiendo ningún tipo de sacrificio. Lo único que Él pide es hacer justicia, ser humilde ante Él. Esos son los sacrificios que el Señor pide. Ser misericordioso.
Ningún otro tipo de sacrificio carnal, hermano, porque nada de eso podrá llegar a la presencia del Señor, en lo absoluto, nada. Siempre lo hemos dicho acá. Usted no se porta bien porque quiere agradar a Dios, se porta bien porque es un hijo de Dios y porque tiene que portarse bien. No se puede portar mal. Entonces ellos habían malinterpretado esta ley y habían puesto ciertas religiosidad en todo esto para que ellos pudieran sentirse que podían agradar a Dios. Y todo esto también era para apaciguar sus conciencias, al guardar sus tradiciones. ¿Por qué? Porque no podían guardar la ley de Dios. Es imposible, ¿cierto? Si, hermano, el nuevo pacto nos dice que ahora estamos en Cristo. Y en Cristo estamos representados. Cristo cumplió la ley y en Cristo nosotros cumplimos la ley. En Cristo. ¿Ya? Estamos representados en Él. Por eso nosotros también, por medio de Jesús, hemos cumplido toda la ley. Porque somos justificados por Él. Antiguamente, como lo vimos, lo estábamos viendo también, si te hacías transgresor de un mandamiento, te hacías transgresor de toda la ley, por completo. Pero ahora en el pacto de la gracia que tenemos nosotros estamos, nuevamente lo digo, representados en Cristo. La Escritura siempre dice a los que están en Cristo Jesús, los que son del Señor. Entonces, a partir de esta mala interpretación de la ley y a partir de una especie de compromiso a medias con la ley mosaica, y a partir también de un apéndice que le habían añadido a la ley mosaica, habían formado un sistema rígido, inagotable y terrible de deber legalista sobre la gente. Era absolutamente imposible cumplirlo. Pero Jesús, viendo cierto esta frustración de ellos al ver que no podían con todo esto, les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si has hecho eso, has cumplido toda la ley y los profetas. Palabras de nuestro Señor Jesús. Pero no era tan fácil, ¿cierto? Porque aún así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Amamos al Señor así nosotros? Podemos decir que sí, ¿cierto? Pero muchas veces fallamos. Y muchas veces no amamos al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Porque si fuera así, hermano, estaríamos completamente entregados al Señor. Completamente, al 100%. Después dice: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo como a mí mismo? Está harta la vara, ¿cierto? Está harta la vara, hermano, porque hay personas que a veces no las toleramos, no las pasamos, no nos caen bien. Entonces, podemos decir que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si has hecho esto, has cumplido toda la ley y los profetas. Vuelvo a decir, por eso estamos en Cristo, hermano, porque esto es imposible. Entonces este era un intérprete de la ley frustrado, ¿cierto? Que llegó a ese punto porque no había manera de que pudiera guardar toda la ley. De hecho, los líderes mismos habían decidido que si tan solo pudiera guardar unas cuantas leyes, Dios entendería. O sea, estaban apaciguando. Es como si yo les dijera: hermano, yo sé que usted peque, no peque. Si somos pecadores, vamos a llegar al cielo siendo pecadores, pero arrepiéntase, hermano, arrepiéntase en su corazón. En el fondo eso están haciendo como para alivianar un poco la carga. Pero yo no puedo decirle a usted que peque, ¿cierto? Sí puedo decirle que es un pecador y que vamos a seguir pecando hasta el día que nos muramos, pero ese es un trato que tiene usted directamente con el Señor. Usted conoce sus debilidades, usted conoce cuando le falla al Señor, usted sabe. Usted tiene una relación con el Señor. Y esa relación debe usted mantenerla. Entonces, si tan solo pudieran guardar algunas leyes, Dios entendería. Y tampoco, ni siquiera podían hacer eso, hermano. Y después dijeron: si tan solo pudieras encontrar una ley y guardarla, Dios entendería. Ya alguna, ¿cierto? Ahora ya una, algo que haga, Dios lo va a entender, Dios lo va a comprender. Y eso es lo que el intérprete este de la ley realmente estaba buscando. En otras palabras, él estaba diciendo: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer esto?
Entonces, hermano, acá vemos a esta multitud de personas, de gente en Israel, y que es obvio que de alguna manera estaban frustrados por un sistema legal, que no podían guardar, no podían, hermano. ¿Por qué creen ustedes que después nuestro Dios, nuestro Padre, sabio, eterno, por qué decidió Él cambiar el pacto? ¿Por qué decidió cambiar un pacto condicional a un pacto incondicional, que es en el Nuevo Testamento? Porque Él sabía que nunca jamás lo íbamos a poder cumplir. Él sabía esto, hermano. Y estas personas en Israel estaban frustrados por el sistema legal que no podían, de ninguna forma iban a poder guardar. Y entonces se produjo en ellos una culpabilidad, como también frustración y ansiedad. Y así sería en un grupo de personas que realmente estaban comprometidos, sin importar cuán superficial fuera con la realidad de Dios y con el hecho de que Él se había revelado a sí mismo en sus leyes. Recuerden que a nuestro Señor no lo reconocieron como el Mesías. Estaban tan metidos en su religión, hermano, tan metidos en sus cosas, en sus rituales, en sus cultos, en todo lo que ellos hacían, ¿cierto? Como religión, que despreciaron al Mesías. Estaba ahí delante de ellos. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque ellos podían decir, nosotros somos los maestros de Israel. Pero ¿por qué no conocieron el advenimiento del Señor? Si está ahí en la Escritura, está todo ahí. Porque de alguna forma, hermano, ellos se creían solamente los pastores y los líderes. Dejaron la ley de Dios a un lado, la palabra, y comenzaron con su religión. Haz esto, haz lo otro, y el Señor se va a agradar. No, eso no lo puedes hacer. Esto sí, esto no. Y metieron una religión al pueblo, hermano. Por eso ellos estaban como ovejas sin pastor, porque no tenían quien los pastoreara. Entonces había culpabilidad en ellos, hermano, que todo eso lo llevó a aferrarse a la religión. Entonces aquí estaban con un conjunto de leyes que era un grupo de personas religiosas. Y sabían que necesitaban obedecer esas leyes. Eso era lo que la sociedad les estaba diciendo. Lo único que no sabían cómo guardarlas, hermano. Sabían que debían obedecer esas leyes, sabían que habían unas leyes, pero ¿cómo las guardamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vivían con una cantidad tremenda de frustración, ansiedad, culpabilidad. Y así es como cualquier persona vive en cualquier sistema legal, hermano, religioso. ¿Por qué? Porque es un sistema imposible de cumplir. Hasta hoy en día la iglesia, ¿cierto? Muchas iglesias pentecostales, carismáticas, que a la iglesia solamente pueden entrar las personas con terno, con corbata. Si usted no va con terno y corbata, usted no puede entrar a la iglesia. Las mujeres, falda hasta los tobillos, ¿cierto? Si no, no puede entrar. Con pantalón, no. La mujer no. Son sistemas legalistas que no llevan a ninguna parte, hermano. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Busca el corazón. Tampoco le digo que vaya con minifalda, con short, con chala. No, cierto, hay que tener cierta reverencia también a los lugares que nosotros asistimos. Pero hasta el día de hoy se ven esas cosas, hermano. Cosas que no debieran estar ya. Entonces era un sistema legal, imposible, un sistema imposible de cumplir. Ahora usted puede inventar uno que simplemente incorpore las cosas que podamos hacer. Podríamos inventar un sistema así, ¿cierto? Algo que realmente nosotros podamos hacer. Y así justificarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para apaciguar también nuestra conciencia. Pero en este caso, hermano, no tenían esperanza. Y entonces la opresión del sistema legal había creado una cantidad tremenda de culpabilidad en estas personas. Y esta fue una de las cosas que contribuyó de manera dramática en el poder del ministerio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Todo este sistema religioso contribuyó a que después las multitudes y las masas fueran donde Juan. Hasta los fariseos, hermano. ¿Recuerdan? ¿Qué les dijo Juan? Serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les enseñó que bautizándose ustedes van a ser salvos? Hasta en eso andaban perdidos estos hombres, imagínense. Por eso Cristo, nuevamente les digo, hermano, les dijo que eran ciegos guiando a ciegos. Entonces esto contribuyó, hermano, en el ministerio de Juan el Bautista.
Él tenía realmente a una audiencia lista, porque la gente estaba literalmente buscando algún lugar a donde ir para aliviar la carga del pecado. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, ahí llegaron las multitudes a él. Grandes multitudes. Y como lo dije recién, hasta los fariseos, los saduceos y los escribas se aparecieron. Y con toda razón, ¿cierto? Ahí estaba Juan, ahí estaba con la palabra, siendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba la salvación o el alivio para alguno de ellos. Entonces, la razón por la que casi toda Jerusalén estaba viniendo a Juan era porque estaban en opresión y culpabilidad, consecuencia, ¿cierto?, de un sistema legal, de los fariseos, de los líderes de ese entonces, fariseos, saduceos. Y los corazones de la gente literalmente estaban dolidos por un sentido de perdón, un sentido de salvación y un sentido de tranquilidad para sus propias almas afligidas, que es lo que siempre la gente busca, ¿cierto? Estar en paz. En primer lugar, estar en paz con Dios, tener tranquilidad, tener felicidad, tener una estabilidad económica, espiritual, ser personas económicamente y espiritualmente estables. Entonces estaban clamando por un Salvador, clamando por un Redentor, por uno que viniera y no impusiera más reglas en ellos. Eso es lo que estaba buscando la gente, hermano. Un Salvador que ya no les pusiera un yugo sobre ellos para que ellos tiraran o para que trabajaran. No otros rabinos, ¿cierto?, con otras reglas, sino uno que viniera y los perdonara. Eso es lo que ellos querían. Andaban buscando paz, tranquilidad para sus almas. Ellos sabían que Dios desde hace mucho tiempo había prometido un redentor. Conocían la palabra, por ejemplo, en Isaías, conocían la escritura lo suficiente como para saber que vendría alguien que perdonaría su pecado, alguien que quitaría su iniquidad, alguien que corregiría lo equivocado, vendría alguien que encontrará el remanente de honestidad y la gente verdaderamente motivada, y que la gente realmente adorara a Dios. Eso es lo que ellos también, parte de esta gente querían, un Dios, cierto, que los viniera a rescatar, a salvar, políticamente y también espiritualmente, pero la mayoría era de forma política. El reino ahora, ¿cierto? Como dicen algunas religiones. Pero el reino estaba ahí, delante de ellos, hermano, y lo despreciaron, porque estaban perdidos espiritualmente. Eso es lo que hace la religión en las personas, hermano, las pierde. Eso hace un sistema religioso en la gente, la aleja de Dios por completo. Ellos también conocían la palabra de Ezequiel, que algún día Dios iba a venir y Dios iba a rociarlos con agua y serían limpios. Y Dios iba a quitar el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Muchos de ellos también conocían esta parte de la Escritura, que Dios los iba a limpiar de sus iniquidades, que Dios iba a purgarlos de sus pecados. Y conocían el testimonio también de David, que sabía lo que era tener el sentido del perdón, quien sabía lo que era clamar y decir: oh Dios, feliz es el hombre cuyas iniquidades no le son imputadas. Ese es David diciendo, ¿cierto? Feliz, bienaventurado el hombre cuyas iniquidades no le son imputadas y cuyo pecado también, ¿cierto?, dice, es cubierto. Ellos sabían esto, pero nunca lo habían experimentado, hermano. ¿Por qué? Por la religión. Básicamente por eso. Y en vez de experimentar todo esto, hermano, como el salmista, que los pecados iban a ser cubiertos, iban a ser perdonados, no iban a ser imputadas las iniquidades, no lo conocían porque vivían en la opresión de esta religión. Entonces, cuando Juan el Bautista vino y anunció que había un Mesías, que había un Redentor, un Salvador, no es sorprendente que salieran, y cuando comenzó a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? No era raro que muchos de ellos también fueran y se acercaran a Juan.
Andaban buscando el perdón. Andaban buscando estas ovejas, hermano, la redención. Así como nosotros muchas veces buscamos el rostro de Dios cuando pecamos, cuando nos equivocamos y nos inclinamos a Él, oramos a Él y buscamos su perdón. Buscamos, ¿cierto?, que Él se apiade de nosotros. Ahí estaba el reino de los cielos. Estaba en ellos. Y se llamaba Jesús. El reino estaba directamente en ellos, hermano. Entonces, una de las razones por la que esto es verdad es porque esto parece ser el anhelo del corazón del pueblo después de que conocieron a Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el verso 1 dice, hubo un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Aquí vemos a este hombre, ¿cierto?, que se acercó de noche, fue hacia nuestro Señor Jesús. Era un fariseo, fariseo de fariseos, era un principal. Y este hombre era bastante honesto, hermano. Tenía honestidad y eso es seguro de que la tenía porque eso que él sentía, esa honestidad, esas palabras que había oído de Cristo, lo llevaron a él. Si tenía alguna integridad, él sabía que estaba en problemas. Ahora este hombre era maestro principal, gobernante de Israel, uno de los más importantes términos de la recitación de principios divinos, uno de los maestros, un hombre importante, pero también era un hombre frustrado. Frustrado. ¿Por qué? Porque esa frustración lo llevó a Cristo. Esa frustración lo llevó a la verdad, que era ir y conversar con el Señor. Su corazón estaba lleno de ansiedad. Rabí le dijo, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces, a menos de que Dios esté con él. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de este hombre. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, en este principio, cuáles eran las palabras, qué es lo que él estaba en la mente de este hombre. ¿Por qué? Porque encontró a alguien de Dios que era Jesús. Él quería saber lo que Dios decía. Él quería conocer a Dios. Vino de noche a Jesús y le dijo, tú eres de Dios. Reconoció que venía de parte de Dios. Yo sé que tú eres de Dios porque por lo que tú puedes hacer. Nadie podrá hacer estas cosas a menos de que no viniera de parte de Dios. Y en su corazón estaba una pregunta, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para ser justo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en tu reino? ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me redima? Esa era la pregunta que tenía Nicodemo en su corazón, porque ni siquiera alcanzó a decirla, ni siquiera alcanzó a formular ninguna de estas preguntas, porque Jesús ya conocía las intenciones de él. Ni siquiera tuvo la oportunidad. Jesús leyó su mente y le respondió lo que no le preguntó en el versículo 3. Increíble, ¿cierto? Él sabía que iba. Él lo conocía. De cierto te digo, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le respondió antes de. Él fue de noche, le dijo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas obras si no viene de parte de Dios. Y Jesús, cierto, sin ni siquiera él al formular una pregunta le dijo esto, a menos de que un hombre, o a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le respondió antes de, y le dijo, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces es la pregunta que más pesaba en el corazón del judío en el tiempo de Cristo. Nicodemo ve su vida y dice, parafraseando, yo sé que soy un fariseo y estoy tratando de guardar la ley. Y si yo soy un líder en la tierra y un maestro de la ley y todas estas cosas, pero no estoy seguro de que esto es suficiente. Eso pensaba él. ¿No ha pensado esto usted alguna vez, hermano? De que no es suficiente lo que hacemos o de que no estamos haciendo lo suficiente. Pero acá le dijo Cristo, deben nacer de nuevo, Nicodemo. Simple como eso.
deben nacer de nuevo. Si nosotros tenemos un nuevo nacimiento, hermano, debemos estar tranquilos en nuestra vida. Debemos caminar, ¿cierto?, al lado del Señor, al lado de la palabra del Señor, eh, consultar al Señor, confianza en el Señor, como decían delante nuestra hermana Lisette, que los pajarillos del campo Dios los sustenta. Ni Salomón, ¿cierto?, con todo su esplendor y su gloria, con todo el dinero que él tuvo, se vistió como los lirios del campo. Entonces Él está preocupado de nosotros, hermano. Él está preocupado de ti. Y en este pacto incondicional que tenemos hoy nosotros, hermano, maravilloso, Él está preocupado, tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto más a sus hijos? Si Él cuida su creación, la naturaleza, los pajarillos que Él mismo creó, Él los sustenta, los alimenta, ¿cuánto más nosotros, hermano, que somos sus hijos? Entonces esto pesaba en el corazón de este hombre. Recuerden que ahí en ese entonces todavía estaban en el antiguo pacto, ¿ya? Cuando Cristo estuvo en la tierra, estaban viviendo bajo la ley. Una vez que Cristo muere, resucita, comienza, ¿cierto?, el nuevo pacto en Él. Entonces este hombre fue lo suficientemente honesto, hermano, para admitir su pecaminosidad. Como uno que trataba de guardar la ley. Él había fracasado de manera miserable. Entonces él se preguntaba, ¿qué necesito hacer para entrar al reino? Y como bien lo dijimos recién, no puede hacer esa pregunta porque él ya sabía a nuestro Señor y le respondió. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 28, aquí viene también la gente nuevamente a Jesús. Había hecho ya un milagro de alimentar a más de 25.000 personas. Y en el verso 28 les dice, ¿qué haremos para que podamos hacer las obras de Dios? Jesús le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Estaban buscando también, ¿se fijan? ¿Qué haremos para que podamos nosotros hacer las obras de Dios? Debes creer en el que me ha enviado. Y debes creer, ¿cierto?, también en el que Dios ha enviado. Y ellos estaban diciendo también algo parecido a lo de Nicodemo. Conocemos todo el sistema legal, conocemos toda la rutina ritualista, tenemos todas las ceremonias, entendemos las tradiciones. Entonces, ¿qué hacemos para conocer la realidad de la obra de Dios? Conocían todo, bajo la ley, estaban ahí, pero faltaba algo más. Y esa es la parte que ataca el Señor Jesús, hermano, la parte espiritual. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, cómo es que vamos detrás de las ceremonias, de los rituales, ¿cierto? Y llegamos a la realidad. Y es la misma pregunta. Y muestra esto la actitud de los corazones del pueblo de Israel. En este tiempo querían algo real, querían conocer cómo es que ustedes realmente entran en el reino. Ellos querían saber esto, estaban intrigados ahí. ¿Cómo entro al reino? Sé que hay algo más que toda esta religión. Te preguntaban si entraremos al reino guardando la ley. Y si hubiera sido así, nadie entraría al reino de los cielos porque la ley es imposible de cumplirla. Solamente la cumplió nuestro Señor Jesús. Y la cumplimos nosotros al estar representados en Él. En Lucas 10, verso 25, una palabra bastante directa. Y aquí un intérprete de la ley que se puso en pie y preguntó diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente. Entonces vemos la misma pregunta acá, hermano. Vemos que hay hombres que estaban preguntándose esto. Sabían que había una vida eterna, pero ¿cómo la alcanzamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo entramos al reino? Y eso es lo que la multitud quiere saber, es lo que Nicodemo quiere saber. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la manera de entrar al reino? ¿Cómo es que usted obtiene alivio de la culpabilidad y ansiedad y frustración que viene cuando usted enfrenta un sistema legal para agradar a Dios y sabe que no lo puede guardar? Está la frustración. Entonces esa siempre fue la pregunta, hermano, que estuvo en los corazones de la gente. Y ahí podemos entender con lo que hemos visto, por qué el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón. Vemos a este principal, ¿cierto?, de la sinagoga, Nicodemo. ¿Podríamos calificarlo como un hombre limpio de corazón?
Él se acercó a Jesús. A pesar de cierto ser un maestro predominante, maestro de maestros, tenía sus grados, sus jinetas, pero él se las quitó para ir al Señor. Reconoció que él estaba en una bancarrota espiritual, como también lo hemos visto, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Él reconoció esto, hermano, y se acercó al Señor. Y lo reconoció, que él venía de parte de Dios, por sus obras, por lo que él hacía, por sus palabras. Porque recuerden que decía también, este habla como alguien que tiene autoridad. Él no citaba a nadie, él hablaba porque las palabras son de él. Eran palabras, ¿cierto? Sabemos que la Escritura define a nuestro Señor Jesús como el verbo, como la palabra. Él es la palabra. Él es toda la palabra, hermano. Entonces, por eso no citaba a nadie. Hablaba como la autoridad, con la autoridad que él tenía, de parte de Dios. El capítulo 18 de Lucas, en el verso 18, también encontramos a otro hombre. En esta ocasión no es un intérprete de la ley, sino es un líder joven. Pero la pregunta es la misma, hermano. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta, otra vez. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos, para heredar la vida eterna? ¿Cómo llegamos a la realidad con estas preguntas que hacen estos hombres? ¿Cómo llegamos a estar detrás de la ceremonia? ¿Cómo obtenemos perdón? ¿Cómo entramos al reino? No tenía sentido, no tenían ningún sentido ellos, hermanos, de seguridad. Al contrario de hoy en día, nosotros la tenemos, ¿cierto? ¿Usted no está seguro que se va a ir con el Señor? ¿Se va o no se va? Entonces, enfrentando, hermano, a un sistema legal que no puede guardar y no puede mantener, usted enfrenta un sentido terrible de inseguridad. Vuelvo a decir, la religión da inseguridad. Entonces ellos querían saber cómo podían tener esta seguridad, cómo podían saber que eran realmente ciudadanos del reino. Y ese fue el momento preciso, perfecto para que Jesús viniera, porque él tenía la respuesta correcta. Él tenía la respuesta para eso. ¿Quieres ser un ciudadano del reino? Sé un pobre en espíritu. Aparte que vas a ser un bienaventurado. Entonces, como podemos ver, hermano, en esta escritura, podemos ver a un Dios santo. Él es santo, ¿cierto? 3 veces santo. Y como Él es santo, es absolutamente justo. En Él no hay pecado. Y Dios ofrece salvación al hombre pecaminoso. Y el hombre pecaminoso se dice a sí mismo, ¿cómo es que un Dios santo puede dar salvación a un hombre tan pecador? ¿Cómo es que Dios, siendo un Dios santo, hermano, santo, 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 puede darnos salvación a nosotros? Que somos pecadores, pecadores, pecadores y muy pecadores. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Cómo es que puedo llegar a entrar al reino de Dios cuando no puedo guardar ni siquiera la ley? Podría haber dicho algún judío sinceramente en su corazón, ¿cómo puedo llegar a entrar al reino si ni siquiera puedo guardar las leyes de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Se fijan cómo estaban en la encrucijada ellos, hermano? Estaban en una disputa y en su interior. ¿Por qué? Porque querían ser salvos. Recuerden que venían de un sistema religioso, 100% religioso. Sabían que había algo más allá, pero ¿cómo lo alcanzo? Decían. Y si esta es la condición, guardar las leyes de Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces eso presenta la pregunta que Jesús responde en las bienaventuranzas. Y la pregunta simple es esta. ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Cómo es que usted entra al reino? ¿Cómo es que usted hereda la vida eterna? ¿Cómo es que usted se vuelve justo? ¿Cómo es que usted está en una situación en la que un Dios santo, sin pecado, puede llegar a aceptarlo usted? ¿Cómo puede llegar a hacerlo? ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? ¿Cómo? Esto estaba en la mente de la gente, estaba dándole vuelta y no los dejaba estar en paz.
Entonces él había ido, hermano, por toda Galilea, ¿recuerdan? Enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando todo tipo de enfermedad, y su fama iba por todos lados, de norte a sur, este a oeste, él era conocido. Y cuando la multitud vino, había oído de él, lo habían visto, habían oído sus enseñanzas, sus milagros. Él tenía una pregunta. Nuevamente, ¿cómo puede una persona entrar al reino? ¿Qué tipo de justicia debemos tener para ser aceptados por el Mesías, para ser parte de este reino? ¿Cómo entramos? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos y únicamente ellos, ese es el significado enfático, hermano, ellos verán a Dios. Parafraseando, diría, los limpios de corazón y únicamente ellos verán a Dios en su reino. Esa es la respuesta, son los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. ¿Nos consideramos limpios de corazón? ¿Se considera usted un limpio de corazón, hermano? ¿Llega usted con sinceridad ante el Señor? Cuando ora al Padre, llega con sinceridad ante Él, con un corazón vaciado, llorando por el pecado, quebrantado, siendo un humilde de espíritu. ¿Tenemos estas cualidades? ¿Somos bienaventurados cuando nos acercamos al Señor? ¿Limpios de corazón? Acercarse a Él de una manera correcta, hermano. Eso es ser un limpio de corazón. Acercarse a Él de una manera correcta, verdadera. A Dios no lo podemos engañar. Ni se le pase por la mente, hermano, querer engañar a Dios. O mucho menos querer justificar su pecado. Justificar el pecado delante de Dios. Sí, Señor, lo hice, pero tú sabes por qué lo hice. Eso es imposible, hermano. No podemos justificar el pecado. El pecado, nosotros pecamos porque somos pecadores. Es la esencia del ser humano. Entonces, corazón puro. Así debemos acercarnos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque los limpios de corazón, ellos verán a Dios en el reino y lo veremos ahora en la tierra. ¿Cómo lo veremos? Representado, ¿cierto? Cuando tenemos peticiones, cuando queremos que Él nos ayude, cuando queremos que Él nos guíe. Ahí estamos viendo también la gloria de Dios en nosotros, en nuestra vida. Entonces no son aquellos que observan los lavados externos, ¿cierto? Como lo hacían esos rituales. No son los que están involucrados en la ceremonia externa. No son aquellos que llamaríamos los de la religión del mérito humano. No son aquellos que están involucrados en un sistema ritualista de obras externas de justicia externa. Ellos no verán a Dios. Ellos verán solamente su justicia, lo que ellos están haciendo, entre comillas, para agradar a Dios. Rituales y más rituales. Sino que son los que sus corazones han sido purificados, que ven a Dios y solo ellos son los que ven a Dios. Esta es la respuesta a la pregunta que está siendo hecha por el pueblo, por la gente que Jesús confronta. Es una afirmación poderosa, los limpios de corazón. Solo ellos verán a Dios. Ahora, hermano, el hombre tiende a medirse a sí mismo mediante otra persona, un colega, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha dicho a lo mejor, no, yo veo a otros cristianos, pero me miro a mí mismo y yo estoy bien? Si lo veo a él como cristiano, yo ya me fui al cielo. Y es un estándar tan bajo, hermano, compararse con otra persona. No podemos hacer eso. Y el hombre tiende a hacer estas cosas, a medirse con otro colega, otro hombre. En otras palabras, usted usa otro criterio humano. Es como 2 Corintios 11, en donde habla de los apóstoles falsos que se miden a sí mismos por sí mismos. Y los fariseos eran buenos en esto, buenísimos. En otras palabras, cuando usted quiere probar su virtud o quiere probar su moralidad, o cuando quiere usted probar su ética, o cuando usted desea probar qué tan buena es una persona, siempre encontraremos, ¿cierto?, a alguien que es peor que nosotros. Y ahí es donde viene, ¿cierto?, la justificación. El fariseo, ¿recuerdan cuando oraba? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ni como este publicano que está al lado mío. Gracias, Señor. O sea, tenían un estándar ellos ahí de que se medían el uno con el otro. Gracias porque yo no soy como él. Gracias porque este peca más. Yo sé que peca más que yo. Porque este hizo eso y yo no hago esas cosas, Señor. Yo no hago eso. Gracias porque no soy como los otros. Ni como este publicano que está aquí arrodillado ante ti. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que el estándar de este hombre era más bajo que sí mismo. ¿Y qué es lo que esto hace? Significa que el estándar humano definitivo es la persona más miserable, viva. Ese es el estándar. Porque si todo el mundo simplemente continúa basando su propia evaluación en una persona que está más baja que él, todo va en un espiral descendiente hasta que el estándar definitivo es la persona más inmoral en el mundo. Pero así no es como Dios lo estableció. Él no quiere que nosotros midamos nuestra moralidad o nuestro cristianismo en base a otros, sino que esto es algo personal. Usted con Dios, yo con el Señor. Yo no puedo juzgarlo a usted, yo no puedo medirme en base a usted. O decir en base al conocimiento que uno tiene, decir yo tengo mayor conocimiento que él, entonces, bueno, en base a eso yo debería pecar menos, ¿cierto? En base al conocimiento que nosotros tenemos. Porque muchas veces pecamos pero por omisión, porque no sabemos que era pecado. Aunque ahora, ¿cierto? Estamos grandes, peluditos, hemos vivido la vida ya, entonces tampoco podemos decir eso que, ay, yo no sabía que era pecado, hoy me equivoqué. Pero ese es el estándar que nosotros debemos, si quiere medirse, hermano, en algún estándar, ponga a Cristo, mídase con Él. Y diga, yo quiero llegar a ser como Cristo, la estatura del varón perfecto. ¿Llegaremos algún día? No, hermano. Jamás seremos como nuestro Señor. Jamás vamos a ser como Él. Es un estándar muy alto, hermano. Lo que quiere decir eso es que nosotros sigamos adelante buscando siempre al Señor, buscando siempre su rostro, buscando siempre ese estándar del Señor, de querer cada día ser mejores cristianos, cada día ser una mejor persona, cada día irme purificando, cada día ir, ¿cierto?, adquiriendo conocimiento, cada día querer ser como Cristo, un cristiano, ¿cierto?, pequeños Cristo. A eso se refiere, porque para llegar a la estatura del varón perfecto, de partida no somos perfectos y jamás lo vamos a hacer. Estaremos en un cuerpo glorificado cuando estemos en los cielos, cuando seamos llevados transformados en el aire, como dice la Escritura, o cuando nos muramos, no sé, hermano, cuando nos vamos a morir, unos antes, otros después. Ahí recién vamos a ser justos, ahí recién vamos a ser, no justos, ahí recién vamos a estar a la estatura, ¿cierto?, de nuestro Señor, porque nuestros cuerpos serán glorificados, dice la Escritura. Cuando el Señor Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Ya? Recuerden que Él llegó y se apareció cuando estaban los discípulos ahí. Él no tocó la puerta y dijo, soy Jesús, ábranme la puerta. Él atravesó las murallas, la puerta, entró al lugar. Cuerpo glorificado, hermano. Eso es lo que ahí recién nosotros estaremos en la estatura del varón perfecto. Pero recién ahí, hermano, cuando conozcamos el misterio del Señor, el misterio de Dios, cuando estemos en su presencia. Oramos, le damos gracias al Señor. Padre, agradecemos este tiempo, mi Señor, que nos has dado para aprender tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, para ser estos limpios de corazón, Señor, puros de corazón, para que el día de mañana podamos verte, Padre. Podamos verte en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Esa es la manera que tienes tú de mostrarte hacia nosotros. Que siempre estás ahí, buen Padre. Siempre estás ahí con los tuyos, para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos del problema muchas veces, o de la angustia, o de lo que sea, Señor, que esté atacando nuestra vida, o que esté perjudicando algún punto también de la vida. Ahí estás tú, Señor. Debemos tener esa fe, esa confianza de que tú no nos dejarás, no nos vas a desamparar jamás. Pero así también tú quieres que nos seamos puros ante ti. Hombres y mujeres puros de corazón. Que nos acerquemos con un corazón contrito, un corazón humillado,
ante ti, Padre, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, y que necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Cada instante de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, Padre, te necesitamos. Ya estando aquí en el reino, Señor, en esta tierra, junto a ti, ya no podemos, Señor, pensar en vivir una vida sin Dios. Ya no podemos pensar en vivir una vida como la vivíamos antes en el mundo. Porque tú nos has salvado, nos has dado ese sentido, Padre, en nuestra vida, para ya servirte, para ya vivir una vida diferente a lo que era antes. Gracias por llamarnos, gracias por rescatarnos, Señor, gracias por salvarnos a nosotros, a nuestra familia. Aunque nuestros hijos deben tomar su decisión el día de mañana, así también nosotros, Padre, rogamos por ellos para que tú los salves, para que tú tengas misericordia de ellos y para que nos des cada día sabiduría para poder instruirlos en el camino. Gracias, mi Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre. Bendice a mis hermanos. Si alguno tuviera necesidad espiritual, enfermedad, en la parte económica, poderoso eres tú, Padre, para ayudar. Poderoso eres tú para bendecir, mi Señor. Poderoso eres tú, Padre, para sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Poderoso eres tú para liberar el espíritu quebrantado y para traer alivio, Señor, a las almas de mis hermanos. Nos despedimos, Señor, el uno del otro en esta hora, pero no de ti, Padre. Queremos estar siempre contigo, queremos que seas tú, mi Señor, nuestra guía, nuestro amparo, nuestro socorro, en la angustia, en la debilidad, en la enfermedad, Señor. Agradecemos todo lo que nos das cada día, Padre, y recibe todo lo que hemos hecho el día de hoy como una ofrenda y un perfume agradable ante tu presencia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.